Buen día chicos y chicas. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la necesidad de moverse y mantener una buena postura. Recuerden que dentro de las necesidades de Virginia Anderson, esta sería la número 4. En relación al sistema osteoartromuscular, que es el sistema, digamos, que va a constituir lo que es el esqueleto del ser humano, no solamente en relación a lo que son el tejido óseo, digamos, en relación a los huesos, sino también lo que es el sistema de las articulaciones y el sistema muscular también. En la diapositiva habla acerca de que es el sistema que está formado por 3 componentes. Tenemos el sistema óseo representado por el esqueleto en su conjunto, formado por 206 huesos en total, el sistema de articulaciones y el sistema muscular, representado por el conjunto de músculos del cuerpo humano. Comenzamos con el sistema óseo. El esqueleto humano es un sistema que está formado por 206 huesos, incluyendo los huesos pequeños de lo que sería la región del oído interno. Se pueden diferenciar lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular en relación a lo que es los miembros superiores y los miembros inferiores. Las funciones de este sistema van a ser las siguientes. Van a brindar lo que es un soporte a la estructura, que sería la estructura sería el cuerpo en su totalidad. Brindar protección a los órganos internos, por ejemplo, la cavidad torácica en su conjunto. Si hablamos de la parte anterior, está formada por lo que es el esternón en su parte media, por 2 clavículas, por las costillas, tenemos costillas verdaderas, falsas y flotantes, y en la parte posterior que está formada por lo que es los omóplatos o las escápulas y lo que es la columna vertebral. Y que a su vez esta caja torácica contiene órganos nobles, digamos. Llamamos órganos nobles a aquellos que son vitales, digamos, para la vida de esa persona, de todas las personas en realidad. Hace referencia a que la caja torácica contiene lo que son ambos pulmones, que permiten lo que es la respiración, y el corazón. A eso hace referencia que brindan protección de los órganos internos. Después, otra de las funciones es permitir la movilidad de las diferentes partes del cuerpo, permitir lo que es que ese ser humano se traslade de un lugar a otro a través del movimiento, almacenar minerales necesarios para el correcto desarrollo metabólico del organismo, producir diferentes tipos de células necesarias para el correcto funcionamiento del organismo. En relación a lo que es el sistema óseo, un breve resumen, y expresa que el sistema óseo está formado a su vez por lo que es el esqueleto, que es una estructura firme y flexible, que está formada por 206 piezas rígidas, que se denominan huesos, que soporta el cuerpo y protege los órganos internos. Además, los huesos del esqueleto almacenan calcio, que es un mineral esencial para la actividad de las células nerviosas y musculares. El núcleo blando del hueso se denomina la médula ósea, que la vamos a ver a continuación con imágenes más descriptivas, así ustedes tienen en cuenta. Es el lugar en el que se forman los glóbulos rojos, también ciertos glóbulos blancos y las plaquetas. Los huesos tienen diferentes tamaños y formas, adaptados para realizar distintos tipos de funciones específicas. El esternón, por ejemplo, es una lámina ósea que ayuda a proteger el corazón y los pulmones en el pecho, lo que estábamos hablando anteriormente. Los huesos fusionados del cráneo a través de las suturas encierran en su interior lo que es el encéfalo. Los huesos cortos y delicados de la muñeca y la mano aumentan la destreza y proporcionan una considerable flexibilidad en los movimientos pequeños y precisos. Los huesos largos y pesados de las piernas actúan como palancas resistentes a la hora de realizar movimientos rápidos o enérgicos. El esqueleto de una persona adulta está formado por 206 huesos. Los huesos se van a distribuir de la siguiente manera. En la cabeza encontramos 28 en su totalidad, en el tronco
52 huesos, en las extremidades superiores, o sea, en los brazos 64 y en las extremidades inferiores 62. Los huesos, a su vez, presentan una clasificación. Recuerden, de acuerdo a la forma de ese hueso, pueden ser huesos largos, cortos y planos. Los huesos largos van a estar localizados en zonas donde se van a llevar a cabo movimientos amplios e intensos, como en los miembros inferiores y en los miembros superiores. Después tenemos los huesos cortos, que están ubicados en zonas de movimientos acotados, como son las muñecas y la columna vertebral. Y a su vez también tenemos, según la clasificación, los huesos planos, que se encuentran en regiones que no ejecutan movimientos, por ejemplo en la cabeza y en el tórax. Acá tenemos una imagen a modo de ilustración en relación a lo que es los 206 huesos que conforman el esqueleto humano. Podemos ver lo que es el cráneo, en la parte posterior se ven las suturas, podemos ver lo que es el cuello, con las cervicales de forma posterior. En la parte anterior podemos ver lo que es el esternón, que es el hueso que se encuentra en la línea media del tórax. Hacia ambos lados las costillas, verdaderas, falsas y flotantes. Tenemos ambas clavículas. Los miembros superiores tenemos el húmero, tenemos el radio, el cúbito, y luego tenemos todos los huesos que conforman lo que es las manos. Luego tenemos lo que es la columna vertebral con sus diversas o distintas porciones, cervicales, dorsales, lumbares, sacras, coxígeas. Tenemos en lo que es la zona de la cadera, lo que es el pubis, lo que es el hueso ilíaco, que también ahí se ve lo que es la cresta ilíaca. Si vamos descendiendo encontramos lo que es el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano. Tenemos lo que es la rodilla. Tenemos lo que es tanto tibia como peroné. Y luego en lo que son los pies tenemos los huesos que forman esta estructura. A su vez recuerden, vieron cuando vimos pulso, lo que tiene que ver con las arterias. Recuerden que la mayoría de las arterias llevan el nombre de la estructura del hueso que acompañan. Por ejemplo, la arteria humeral, que se encuentra en el miembro superior, hace referencia a el hueso, digamos, que va a donde se va a dirigir. La arteria humeral se encuentra en el hueso humeral. La arteria radial se encuentra en el radio, en el trayecto en el cual se dirige lo que es este hueso radio. Por ejemplo, la arteria femoral en el fémur, digamos, en el muslo, y así sucesivamente con todos los pulsos. El pulso popliteo, que se encuentra detrás de la rodilla, lo que es el pulso pedio y el pulso tibial posterior. Bueno, seguimos hablando del sistema óseo. En los huesos es importante que ustedes puedan diferenciar dos estructuras: la diáfisis, que es la parte central del hueso, y las epífisis, que son los extremos. La epífisis es la región ubicada en cada uno de los dos extremos de un hueso largo, mientras que la diáfisis es la zona que está situada entre los extremos del hueso, es decir, entre las dos epífisis del hueso, como se puede ver en lo que es la imagen. Así que recuerden, un hueso está formado por lo que es la diáfisis, que sería la parte central, y las epífisis, que son ambos extremos. Acá tenemos la estructura de un hueso, si ustedes pueden ver en imagen cómo se ve ambas epífisis, las dos en los extremos, la diáfisis en el medio. A su vez el hueso también está formado por tejido compacto, como se ve en la imagen, es un tejido, digamos, rígido en relación al esponjoso. Vamos a ver luego una imagen en relación a cómo se vería al microscopio un tejido esponjoso. Es esponjoso porque se asemeja a la estructura de una esponja, en la cual presenta como pequeños orificios. Después tenemos lo que es el periósteo, que es la membrana que va a recubrir el hueso. A su vez tenemos lo que es la médula ósea amarilla, como lo indica en la imagen, es de ese color, y que está formada por tejido adiposo, por tejido graso. Después tenemos la médula ósea roja, que es característica de este color rojo, digamos, y a su vez la función o la finalidad que tiene es fabricar células sanguíneas. En su totalidad, esta sería la estructura del hueso. Seguimos hablando del sistema óseo. ¿Qué es un hueso? Es un órgano liviano, es duro, tiene una consistencia firme,
y es resistente, que a su vez forma parte de lo que es el esqueleto humano. Está formado por tejido óseo, tejido cartilaginoso, médula ósea y el periósteo. El tejido óseo forma pequeñas láminas del hueso y está formado por agua, el colágeno, digamos, y sales minerales. La clasificación de ese tejido óseo, como vimos anteriormente, tenemos el tejido óseo compacto, que es más rígido, y el tejido óseo esponjoso, que se puede ver estructuras similares a los orificios de una esponja. El tejido cartilaginoso es un tejido que es fuerte, que es flexible, que es resistente, que otorga, digamos, autonomía de movimiento en la persona y amortiguan a los huesos en las articulaciones. Carecen de vasos sanguíneos a su vez y de nervios, y se van a diferenciar tres tipos: elástico, hialino y fibroso. El elástico, como el que se encuentra, por ejemplo, en las orejas, y en el pabellón auditivo. Es elástico y flexible a su vez. Después tenemos el hialino, como el que se encuentra en la nariz y en las costillas. Es el más abundante del cuerpo. En el feto luego se transforma en hueso. Y finalmente tenemos lo que es el fibroso, como el que se encuentra en los discos intervertebrales y los meniscos. Es un tejido fuerte y resistente que aporta resistencia a la fricción entre los huesos. Después hablamos de lo que es la médula ósea, que es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos. Existen dos tipos de médula ósea, como vimos en la imagen. La médula ósea roja, que la finalidad es, su función, digamos, es hematopoyética, es decir, interviene en lo que es la producción de la sangre. A su vez ocupa el tejido esponjoso y los huesos planos, por ejemplo, el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas. Después tenemos la médula ósea roja, que es un tejido adiposo, que hace referencia a lo que es la grasa, y se localiza en los canales medulares de los huesos largos, como sería el fémur, que es un hueso largo, y el radio también. Acá tenemos una imagen de un corte de un hueso. Acá tenemos lo que es, para que ustedes puedan diferenciar la médula ósea roja, como lo indica su color, es característico del color, digamos, tiene la finalidad, la función de hematopoyética, o sea, la producción de células sanguíneas. Y tenemos la médula ósea amarilla, que como se ve en la imagen, tiene esta coloración característica y que está formada por tejido adiposo, o sea, por grasa. Bueno, después tenemos lo que es el periósteo, que recuerden que es la membrana que recubre los huesos, la cual contiene vasos sanguíneos y nervios que van a nutrir y le van a dar sensibilidad al hueso. El periósteo posee terminaciones nerviosas y esto lo hace más sensible, digamos, a la manipulación. Además, mediante la irrigación sanguínea que posee, provee de nutrición a ese hueso. Se encuentra unido al hueso por fuertes fibras de colágeno. Y acá tenemos una imagen en la cual se puede identificar lo que es esta membrana fibrosa que recubre los huesos. Bueno, cambiamos de sistema y vamos a hablar de lo que son las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es el punto de contacto entre dos o más huesos, de manera tal que esto va a posibilitar el movimiento. Las articulaciones se clasifican según la capacidad de movimiento o a que dan lugar, digamos. Tenemos articulaciones inmóviles, fijas o sin artrosis, articulaciones semimóviles o anfiartrosis y articulaciones móviles o diartrosis. Las primeras, las articulaciones inmóviles, fijas o sin artrosis. Estas son estructuras rígidas, digamos, que se van a mantener unidas mediante el crecimiento del hueso o mediante una delgada capa de cartílago resistente. Tienen una estructura irregular que les otorga una fuerza adicional, disminuyendo la posibilidad de fractura. Se las encuentra en el cráneo y reciben el nombre de suturas. Son articulaciones que se encuentran en sitios donde el movimiento es casi nulo. El principal ejemplo, digamos, de las articulaciones inmóviles son estas que precisamente nombré recién, las suturas que se encuentran en el cráneo. Luego tenemos las articulaciones semimóviles o anfiartrosis, que son las que se encuentran en superficies planas o semiplanas. Los huesos de las articulaciones se encuentran unidos mediante un disco cartilaginoso, que es fibroso, y ligamentos, que son fibras fuertes y resistentes, que se van a insertar en las superficies articulares. Se las encuentran en la pelvis y en la columna vertebral, entre las vértebras. Son articulaciones que se encuentran en zonas donde el movimiento es limitado, o sea que hay un movimiento reducido en estas articulaciones.
Luego pasamos a lo que es las articulaciones, que son muy móviles o que también se denominan diartrosis. Estas a su vez van a presentar lo que es un tipo de cartílago, que es el cartílago articular, que recubre lo que es la superficie de los huesos, aunque no los une. Estos se van a mantener unidos por un cartílago fibroso llamado menisco, que se encuentra entre ellos. La articulación se mantiene unida gracias a lo que es la cápsula sinovial, cuya membrana interna va a secretar lo que es este líquido sinovial que va a lubricar y nutrir al cartílago articular. El conjunto conforma una estructura compleja que otorga gran fuerza y flexibilidad a la articulación, permitiendo movimientos amplios. Una articulación muy móvil podría ser lo que es la articulación del hombro. Esa es una articulación súper móvil. Bueno, acá tenemos unos dibujos. La clasificación, las fibras fibrosas inmóviles sin artrosis, o sea que tienen un movimiento casi nulo, que acá se ve un cráneo, digamos las suturas que forman parte del cráneo. Después tenemos las semimóviles o anfiartrosis, que conforman lo que es la columna vertebral, entre los discos intervertebrales. Y sinoviales móviles o que tienen mucha movilidad, que también se denominan diartrosis, que es el ejemplo que les di anteriormente, que es la articulación del hombro, que permite realizar diversa cantidad de movimientos. Bueno, pasamos a lo que es el sistema muscular. La cantidad de músculos aproximados en el cuerpo humano de una persona es de 650, son muchos, y constituyen un tejido que va a aportar el objetivo principal, que es el movimiento, y la capacidad a su vez de realizar fuerza, al sistema osteoarticular, por eso trabajan en conjunto, digamos. Además permiten la acción de otros sistemas como el circulatorio o el respiratorio, al ejercer una acción que involucre la fuerza que producen. Los músculos están formados por células llamadas fibras musculares, que se diferencian unas con otras. Se distinguen de acuerdo a los distintos tipos de estructuras de fibras y ubicaciones musculares. Tenemos lo que es el músculo estriado o esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. La clasificación. Las células del músculo estriado o esquelético son fibras musculares que tienen aspecto estriado, son alargadas a su vez, cilíndricas y con numerosos núcleos cercanos a lo que sería la membrana celular. En su interior se encuentran bandas de miosina y de actina, que son digamos, proteínas responsables de la contracción muscular voluntaria. Las fibras musculares cardíacas son alargadas, cilíndricas y ramificadas, lo que les van a permitir conectarse con las células vecinas y presentan un núcleo central. Y después tenemos lo que son las fibras musculares lisas, que son estructuras alargadas, fusiformes, y presentan un núcleo central y alargado. Así que recuerden, la clasificación de lo que sería el sistema muscular hace referencia a lo que son el músculo que es estriado o esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Acá tenemos imágenes, así ustedes pueden diferenciar la estructura. El músculo estriado también se lo denomina músculo esquelético y se va a insertar en los huesos mediante los tendones, que a su vez los tendones son una especie de cordones cartilaginosos muy resistentes. La contracción muscular es voluntaria, rápida y puede ser duradera o no. Acá tenemos en lo que sería la imagen del músculo, el tejido muscular esquelético, y que es de control voluntario. Acá se puede ver en la imagen los núcleos, que presenta varios núcleos, digamos, en su estructura. Después pasamos a lo que es el músculo cardíaco, que también se lo denomina el miocardio, que va a constituir la capa contráctil del corazón. La contracción del miocardio es involuntaria y rápida, obviamente porque nosotros no podemos controlar lo que son nuestros latidos. Como se ve en la imagen, acá tenemos las estructuras cardíacas, el tejido muscular cardíaco, que es involuntario y se ven pequeños núcleos distribuidos en distintos sectores de la célula, del tejido, digamos. Después tenemos lo que es el músculo liso, que también se va a denominar músculo visceral, porque forma parte de las paredes de las vísceras. Hablamos de vísceras de un órgano, de una estructura visceral, por ejemplo el estómago, los intestinos, y de los vasos sanguíneos.
la contracción del músculo liso es involuntaria, lenta y duradera. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que sería el tejido muscular liso, que es involuntaria la contracción. Acá tenemos como su estructura, se ven varios filamentos, digamos, y a su vez presentan varios núcleos también, dispuestos de esta forma muy particular, distintos a los demás tipos, distintos tipos de núcleos. Bueno, acá tenemos una imagen más comparativa, si ustedes pueden diferenciar la estructura del tejido, de cada tejido, mejor dicho, dónde están dispuestos lo que son los núcleos que forman parte de cada estructura, de cada tejido. Tenemos núcleos más juntos, núcleos más separados y distintos tipos de estructuras, algunas longitudinales y otras no tanto. Bueno, podemos hablar de lo que es la contracción muscular a modo de introducción o de resumen. Podemos decir que todos los músculos que forman lo que es el cuerpo humano se van a encontrar conectados a través de qué, de lo que es el sistema nervioso y a través de los nervios, del cual reciben estímulos, como hablamos anteriormente, voluntarios o involuntarios. Cuando se va a estimular lo que es el sarcolema de las fibras estriadas, este libera calcio al citoplasma y entre las miofibrillas, haciendo que se unan los miofilamentos y las bandas de miocina y actina en el citoplasma, y estos a su vez van a provocar lo que es el acortamiento, o sea, la contracción de ese músculo, de esa fibra muscular. El músculo siempre se encuentra contraído, aún en posición relajada. A este fenómeno, digamos que se lo va a denominar el tono muscular, y es lo que mantiene el cuerpo en la postura correcta. Así que resumiendo, la contracción muscular se encuentra a cargo de lo que es el sistema nervioso, o sea, que está conectado a través de los nervios, que a su vez van a producir o van a recibir estos estímulos que a su vez van a ser voluntarios o involuntarios en la estructura o en el tejido. La clasificación de los músculos de acuerdo a la forma o a la localización, o sea, donde estén ubicados en el cuerpo. Podemos decir que tenemos músculos cortos, anchos y largos. Y la clasificación de acuerdo a su localización, tenemos los músculos de la cabeza, del cuello, del tronco, de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Bueno, de acuerdo a la clasificación que nombramos anteriormente, los músculos cortos van a estar ubicados generalmente alrededor de las articulaciones y estos brindan poco movimiento pero mucha fuerza. Y acá tenemos unos ejemplos. Los músculos anchos van a estar ubicados en la cabeza, el cuello y en las paredes torácicas y abdominal y brindan poco movimiento y poca fuerza. Los músculos largos o fusiformes hace referencia a algo que es largo, ubicados en las extremidades dispuestos en capas o extractos. Brindan mucha capacidad de movimiento y permiten ejercer mucha fuerza. Y también en cada clasificación les doy algunos ejemplos, así ustedes tienen en cuenta cuáles son cortos, cuáles son anchos y cuáles son largos. Bueno, acá tenemos una imagen en relación a un músculo largo, su estructura, un músculo plano, para que los puedan diferenciar, un músculo circular, el músculo orbital y lo que es un músculo corto. Bueno, para nombrar algunos, los músculos de la cabeza, los que utilizamos para masticar, por ejemplo, maceteros. El músculo que permite el movimiento de los labios cuando hablamos es el orbicular de los labios, los que permiten abrir o cerrar los párpados, los orbiculares de los ojos, los que utilizamos para soplar o silbar, llamados los bucinadores. Músculos del cuello, los que utilizamos para doblar la cabeza hacia los lados o para hacerla girar. Se llama esternocleidomastoideo. Los que utilizamos para moverla hacia atrás, el esplenio. Los músculos en el tronco. Los utilizamos en la respiración, tenemos intercostales, serratos en forma de sierra, el diafragma que separa el tórax del abdomen, los pectorales para mover el miembro superior hacia adelante y los dorsales que mueven el miembro superior hacia atrás, los trapecios que elevan el hombro y mantienen vertical la cabeza. Músculos del miembro superior, tenemos el deltoides que forma el hombro, el bíceps que flexiona el antebrazo sobre el brazo, el tríceps que extiende el antebrazo, los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano en el antebrazo, los flexores y extensores de los dedos que son los músculos de las manos. Luego tenemos músculos del miembro inferior, los glúteos que van a formar las nalgas, glúteo
mayor, medio y el menor. El sartorio que utilizamos para cruzar una pierna sobre la otra. El bíceps crural que está detrás, dobla la pierna por la rodilla. El tríceps que está adelante, que extiende la pierna. Los gemelos son los que utilizamos para caminar, forman la pantorrilla, terminan en el llamado tendón de Aquiles. Los flexores y extensores de los músculos, de los dedos, perdón, que son los músculos del pie. Y acá una imagen, así ustedes tienen en cuenta de la ubicación de alguno de los músculos más importantes y también tienen los distintos tipos de músculos que ya vimos anteriormente, cómo se encuentran dispuestas sus fibras o sus estructuras, los núcleos de las células, así ustedes los pueden diferenciar mejor, lo que es el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Bueno, pasamos a lo que son las patologías del sistema óseo. Acá les puse, digamos, las más principales o las más comunes. En relación a las del sistema óseo, tenemos la osteoporosis, que es una enfermedad de los huesos en la que la masa ósea se va perdiendo más rápido de lo que se genera, cosa que hace reducir la densidad de los huesos y consecuentemente hace que estos se pongan más débiles, más frágiles. Es un trastorno propio de las edades avanzadas de los adultos mayores y afecta especialmente a mujeres en edad posmenopáusica. La pérdida de la densidad ósea, o sea, la pérdida del calcio, hace que los huesos sean cada vez más quebradizos, por lo que es muy probable que ante leves caídas o golpes poco significativos se fracturen. Los huesos más afectados suelen ser los de las caderas, muñeca y columna vertebral. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos que fortalecen los huesos. De todos modos, la mejor terapia consiste en la prevención. Como más contribuyamos durante nuestra juventud a mantener los huesos fuertes, menor impacto tendrá esta pérdida natural de masa ósea. Por ello es importante tomar siempre calcio y vitamina D, además de hacer deporte para favorecer lo que son los huesos. Luego tenemos el cáncer de huesos, que es poco frecuente. Aproximadamente no está ni entre los 20, digamos, más comunes y representa solamente un 1% de todos los cánceres diagnosticados cada año en el mundo. De todos modos, se trata de uno de los cánceres más peligrosos, por lo que es de vital importancia localizarlo rápidamente e iniciar el tratamiento oncológico cuanto antes. Se desconoce la causa de la mayoría de casos de cáncer de hueso, aunque un pequeño porcentaje puede explicarse tiene como un valor o un factor hereditario. Más allá de esto sigue siendo un misterio porque en muchos casos se diagnostican en niños y adultos jóvenes, algo poco frecuente en otros tipos de cáncer. Generalmente este cáncer se manifiesta con los siguientes síntomas: dolor de hueso, inflamación en la región en la que está el tumor maligno, debilidad, fatiga, tendencia a sufrir fracturas óseas, pérdida de peso involuntaria. En cuanto al tratamiento, si el cáncer está localizado y no se ha expandido, la extirpación quirúrgica puede ser suficiente. En caso contrario, habrá que recurrir a lo que sería la radioterapia o la quimioterapia, en función del estado en el que se encuentre el cáncer y del estado de salud general del paciente. Otra de las patologías, la osteomielitis, es una enfermedad ósea causada por una infección de algún tipo de patógeno, generalmente del género de los estafilococos. Estos gérmenes pueden llegar al hueso y colonizarlo si el propio hueso queda expuesto al entorno a causa de una lesión, o de forma más frecuente si viajan a través de la circulación sanguínea hasta llegar a los huesos. La causa de esta condición suele ser sufrir otra enfermedad infecciosa, por ejemplo, neumonía, cistitis, uretritis, en la que los patógenos se diseminan a los huesos o al sufrir heridas punzantes o abiertas en las que la contaminación ambiental, digamos, llega a lo que es esa estructura, llega al hueso. Los síntomas, además de lo que sería la inflamación y el enrojecimiento de la región afectada, son lo que es la fiebre, el dolor en la zona de infección, la debilidad y la fatiga. El problema es que puede derivar en la muerte de las células óseas, provocando una necrosis que a su vez pone en riesgo, digamos, la vida de la persona. Por ello, el tratamiento suele consistir en la administración de antibióticos para, digamos, destruir esas bacterias patógenas. Sin embargo, es posible que si ha sucedido la muerte de las células óseas, sea necesaria una extirpación quirúrgica de, digamos, de la masa o de la región afectada. Otra de las patologías del sistema óseo tenemos la osteomalacia, que es una enfermedad provocada por la falta de la vitamina D, lo que conduce a un reblandecimiento de los huesos.
Al no disponer o al no tener la cantidad suficiente de esta vitamina, lo que hace el hueso es que no puede absorber el calcio y no se mantienen fuertes. La causa es el déficit de la vitamina D, el cual suele ser debido a los problemas con la alimentación, aunque a menudo es provocado por problemas metabólicos de origen genético. Los síntomas incluyen, además de la tendencia a sufrir fracturas en distintos huesos, la debilidad muscular, dolor en los huesos, calambres en extremidades, entumecimiento en boca, brazos y piernas. El tratamiento consiste en incluir en la dieta alimentos ricos en vitamina D, aunque si así no se soluciona, pueden administrarse suplementos vitamínicos. La fractura ósea es la rotura del hueso, puede estar causada por enfermedades, aunque también puede ser debido a traumatismos puntuales, en los cuales las personas suelen estar perfectamente sanas, digamos, debido a caídas, golpes contundentes, accidentes. Todas estas situaciones pueden hacer que los huesos sufran lesiones. Las fracturas cursan, digamos, con mucho dolor y pueden ser totales o parciales. Es posible que requieran de algún tipo de intervención quirúrgica, aunque normalmente es suficiente con una inmovilización durante más o menos tiempo, además de la administración de fármacos para lo que sería aliviar el dolor. Acá tenemos una imagen en relación a los tipos de fractura. Como vemos en la primera imagen, una fractura oblicua, una fractura en conminuta, una fractura espiral, compuesta, en tallo verde, que hace referencia a que es una fractura que es incompleta, transversa, de acuerdo a la disposición de la fractura, o puede ser una fractura simple también. Tenemos fractura simple, fractura en conminuta y fractura abierta o expuesta, que es cuando alguna parte de la estructura del hueso se manifiesta o sale hacia el exterior. Bueno, seguimos con los que son las patologías del sistema óseo. La enfermedad de Paget o Paget, como ustedes le quieran decir, es un trastorno de origen genético, en el que los huesos, digamos, algunos huesos son demasiado grandes, por lo que tienen poca densidad y consecuentemente son más débiles y hay mayor riesgo de sufrir fracturas. No todos los huesos del cuerpo están afectados, pero los que sí lo están presentan deformidades. No se conoce la causa, se cree que la mayoría de los casos se explican por el simple azar genético, aunque algunos de ellos son debidos a infecciones víricas. En los casos más leves es posible que no haya síntomas. En el resto, estos incluyen dolor, tendencia a sufrir fracturas en unos huesos concretos, problemas en los cartílagos de las articulaciones. Al ser una enfermedad genética, no hay cura, de todos modos hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada, sana, y en el caso que sea necesario tomar medicación, medicamentos, incluso someterse a cirugías puede ayudar a que el trastorno, digamos, no afecte tanto. Pasamos a lo que son las patologías del sistema muscular. Principalmente hablamos de lo que son los desgarros, que son lesiones que se producen en el músculo por un uso excesivo o también por movimientos incorrectos. Cuando se produce un desgarro se rompen las fibras musculares. De acuerdo al tamaño de la lesión pueden ser leves, moderados o graves. En todos los casos, cuando se rompen las fibras se produce una hemorragia. Obviamente que en un desgarro leve es muy pequeña, pero en un desgarro grave el hematoma puede llegar a ser importante. Si se han roto solo algunas pocas fibras se va a producir dolor, pero el movimiento aún es posible. En el otro extremo, el dolor es muy intenso, la persona suele expresar que ha escuchado el ruido que produjo la rotura y es imposible mover el músculo. Estas lesiones son evitables con una buena preparación, como es el adecuado calentamiento y estiramiento previo al esfuerzo. Sin embargo, cuando se exigen de más, pueden ocurrir, digamos, estos tipos de desgarros. Debemos saber que hay otro tipo de desgarro, el desgarro del tendón. El tendón es el sector del músculo formado por un fuerte tejido conectivo que une el músculo con el hueso. En un esfuerzo exagerado o excesivo o un movimiento incorrecto, el tendón puede romperse. Esto puede ser leve, moderado o grave también, al igual que el desgarro del músculo. Básicamente, la recuperación lleva bastante tiempo y en los casos más serios es de resolución quirúrgica. De forma resumida, algunas enfermedades y dolencias que van a afectar a lo que es el sistema muscular. Un desgarro, que es la ruptura del tejido muscular. Un calambre, que es una contracción espasmódica involuntaria que va a afectar a músculos superficiales. Un esguince, que es una lesión producida por un daño moderado o total de las fibras musculares. Una distrofia muscular, que es la degeneración de los músculos esqueléticos. La atrofia, que es la pérdida o disminución del tejido muscular.
una hipertrofia, que es el crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, que produce en algunos casos serias deformaciones. No obstante, la hipertrofia muscular controlada es uno de los objetivos del fisicoculturismo. La poliomielitis, conocida comúnmente como polio, es una enfermedad producida por un virus que ataca lo que es el sistema nervioso central y ocasiona que los impulsos nerviosos no se transmiten de forma adecuada y las extremidades comienzan a atrofiarse. O sea que se produce una pérdida o la disminución del tejido muscular. Luego tenemos la miastenia gravis, es un trastorno neuromuscular que se caracteriza por una debilidad del tejido muscular y la presencia de un componente ácido en el sistema muscular. Pasamos a lo que son las patologías del sistema articular, las más frecuentes: artritis, artrosis. La artritis, digamos, es la inflamación de las articulaciones. Recuerden que todo lo que termina en itis hace referencia a una inflamación. Puede causar daños severos y que va a provocar dolor, rigidez e inflamación en la región, o sea, en las articulaciones en sí. Luego tenemos lo que son las artrosis, donde se presentan estadios avanzados que manifiestan endurecimiento y deformación de las articulaciones, con fuertes dolores y además inmovilidad en la mayoría de los casos. La bursitis también se trata de la inflamación de una bolsa pequeña que se encuentra llena de líquido, la cual hace a la protección de la articulación. Luego tenemos las dislocaciones, las mismas son diversas lesiones que son capaces de sacar los huesos de su lugar, provocando en algunos casos dolor y fractura también en las articulaciones. Bueno, dentro de las enfermedades articulares tenemos lo que es esta enfermedad, digamos, articular degenerativa, que es la artrosis, siendo que la misma es el trastorno que está relacionado con el avance de la edad principalmente, es decir, con el envejecimiento. Sin embargo, no es la causa de dicha enfermedad. Resulta característico que haya un registro en cuanto a la disminución del contenido que posee el cartílago en cuanto al agua y el proteoglucano, siendo que el mismo se haga más susceptible y además frágil al momento de padecer lesiones de tipo mecánicas. A medida que surge el desgaste paulatino del cartílago, se va produciendo lo que es el endurecimiento y la fisura del hueso que se encuentra subyacente. Así es como el llamado líquido sinovial que se encuentra en las articulaciones pasa a retenerse ocasionalmente, introduciendo forzadamente en diversas grietas pequeñas, las que van apareciendo en la parte superficial ósea. Luego esto ocasiona que se formen grandes quistes. De igual manera, se formará, digamos, la formación de nódulos, los cuales son llamados osteofitos y que son causantes de producir esa escala de dolor muy exagerada, digamos, además de inflamación, y limitan físicamente a quien padece esta condición, digamos, que como vimos anteriormente se denomina artrosis. Recuerden que principalmente la padecen adultos mayores principalmente. Bueno, acá tenemos lo que es una imagen en relación a cómo se ve una articulación normal que presenta. Tenemos un hueso, tenemos la articulación y tenemos otro hueso. Tenemos la cápsula articular, tenemos la membrana sinovial y tenemos la cavidad sinovial. Y a su vez tenemos también cartílago. Luego tenemos en lo que se produce la artritis. Ustedes ven cómo se produce la pérdida del espacio en esta cavidad sinovial. Se produce destrucción del cartílago y además inflamación de la cápsula sinovial y de la membrana. Y en la artrosis, como ustedes ven, hay destrucción grave del tejido. También se produce destrucción de lo que sería la estructura ósea y pérdida o desgaste de ese cartílago. Porque como ustedes saben ya, en la artrosis se va perdiendo lo que sería ese espacio en la cavidad sinovial y los huesos se van aproximando y estos suelen rozarse porque ya no hay líquido sinovial, porque ya no hay cartílago sinovial. Esa estructura que va a recubrir a lo que es la articulación se va perdiendo con el correr del tiempo. Acá lo principal, los objetivos de enfermería, siempre recuerden, nosotros nos vamos a plantear primeramente los objetivos de enfermería, para luego plasmar los cuidados o las intervenciones de enfermería. Recuerden que siempre terminan AR, ER e IR, que es la regla, digamos, universal para que nosotros podamos identificar objetivos. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en relación a este sistema? Identificar las habilidades funcionales que presenta el paciente,
identificar situaciones que limiten lo que es la autonomía o la libertad del paciente, realizar una inspección física general, identificar si hay algún tipo de asimetría, de inflamación, contusión o lesión en la piel, observar la postura, el movimiento, el modo de caminar y las limitaciones motoras, identificar características del dolor, tipo, duración, inicio, localización e intensidad, educar e informar sobre el trastorno padecido y la importancia de participar en el tratamiento, realizar un correcto tratamiento farmacológico, emplear técnicas de relajación que distraigan al paciente de su dolor, por ejemplo, brindarle algún tipo de material de lectura, si le gusta leer o si le gusta realizar alguna otra actividad, mirar televisión, leer el diario, por ejemplo. Aliviar las zonas de presión, los puntos de apoyo. Esto es cuando, por ejemplo, se producen fracturas, digamos, y el paciente se encuentra postrado en una cama. Y es importante que ustedes puedan inspeccionar lo que es la integridad cutánea, principalmente en la región del sacro, que es el lugar donde se suelen hacer las úlceras por presión, y en la región del talón, o sea, del calcáneo, que también podamos observar estas zonas en busca de los primeros indicios de lo que sería una úlcera por presión, que es el eritema, que es el enrojecimiento, que es cuando el tejido comienza a privarse de oxígeno, o sea, las células se privan de oxígeno, favoreciendo lo que es la formación de estas lesiones, que si no las tratamos a tiempo, pueden evolucionar a un grado 2, un grado 3 y un grado 4, que ya sería necrosis. Y después, finalmente, otro de los objetivos es ejercitar los músculos y las articulaciones no inmovilizadas en el caso de que tenga algún tipo de dispositivo de fijación o de yeso en alguno de los miembros superiores, en uno de los miembros, por ejemplo, y entonces el lado opuesto que no está afectado, vamos a tratar de que ejercite esos músculos y esas articulaciones también. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería que nosotros vamos a realizar, no? Primeramente recuerden que nos planteamos los objetivos. El lavado de manos social, recuerden que se realiza de 15 a 30 segundos, con un jabón líquido. Tiene la finalidad de remover lo que es la flora transitoria de las manos y la suciedad de las mismas. Presentarnos ante el paciente y explicar el procedimiento técnico que vamos a realizar. Siempre recuerden presentarse con su nombre, con su apellido, preguntarle a la persona cómo se llama. Empezar a establecer esa relación terapéutica eficiente y eficaz. El control de signos vitales, siempre valorando las características de los signos vitales, la frecuencia, el ritmo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la amplitud, la elasticidad, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La reducción de la ansiedad o intranquilidad del paciente, tratar de calmar a ese paciente, siempre informándole todo lo que nosotros le vamos a realizar para disminuir lo que es ese nivel de ansiedad y de intranquilidad que presenta. Valoración del dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de lo que es, le vamos a preguntar, se le pregunta al paciente en qué escala del dolor se encuentra, es una escala del 1 al 10. El paciente puede ser que te diga que tenga un dolor 8, un dolor 9, un dolor 10. Y siempre vamos a administrar medicación, pero siempre con prescripción médica. ¿Qué más vamos a valorar? Lo que es la pérdida funcional del miembro afectado, la presencia de edema. Recuerden que vimos edema en una de las clases anteriores, lo que es el signo de Godet. Traten de repasar eso también. Cambios en la coloración de la piel, presencia de eritema, los puntos de apoyo. El eritema, recuerden que es el grado 1 de las úlceras por presión. Elevación del miembro afectado en el caso que sea necesario para evitar justamente lo que es la edematización de ese miembro. Detección precoz de alteraciones relevantes, o sea, vamos a tratar de detectar de forma anticipada complicaciones. Por ejemplo, como lo que estábamos hablando recién, si el paciente se encuentra postrado en la cama varias horas al día, varios días seguidos, es importante que nosotros podamos detectar de manera preventiva esas lesiones que principalmente se van a ver favorecidas por la excesiva presión que hay entre lo que sería la estructura rígida, que es la cama, y la estructura del cuerpo de la persona, favoreciendo lo que son estas lesiones, estas úlceras por presión. ¿Qué más vamos a hacer que otra intervención? Analgésicos según prescripción médica. Siempre debemos tener una prescripción médica para poder administrar un analgésico. Asistir en actividades cotidianas, educando las medidas propias del autocuidado. Si el paciente, por ejemplo, tiene una fractura en lo que es el miembro inferior, pero tiene ambos miembros superiores libres, o
sea, con un buen funcionamiento y un buen movimiento, vamos a favorecer lo que es la autonomía del paciente. Por ejemplo, al realizar una higiene, el paciente con sus dos miembros superiores se puede higienizar su tórax, sus axilas, sus miembros superiores, favoreciendo lo que es la autonomía de ese paciente. La realización de masajes que estimulen la evacuación intestinal. Siempre recuerden que un paciente que hace muchos días que está postrado en una cama, como al no haber movimiento, no hay movimiento intestinal, no hay peristaltismo, por ende esto puede favorecer a lo que es el estreñimiento. Así que es importante poder realizar masajes. Siempre recuerden, el abdomen se realiza en sentido de las agujas del reloj, favoreciendo lo que es el tránsito, digamos, intestinal. Otra intervención, la preservación de la intimidad del paciente. Ustedes siempre tengan en cuenta lo que es preservar lo que es el pudor de ese paciente. Si nosotros queremos observar lo que es una lesión en un miembro inferior y el paciente está tapado, por ejemplo, en un día de frío, y por ahí está solamente con algún tipo de ropa interior nada más, no vamos a ir a destaparlo entero solo para ver el pie, por ejemplo. Vamos a descubrir la zona que nosotros queremos observar, no destaparlo así de esa forma, sino solamente la región que nosotros queremos observar, siempre preservando la intimidad del paciente. Y finalmente lo que es la educación para la movilización precoz, la realización de ejercicios activos de las extremidades no afectadas. Siempre recuerden, el paciente puede estar fracturado de uno de los miembros inferiores, pero el otro no. Entonces nosotros vamos a favorecer lo que es la realización de ejercicios activos, de rotación interna, de rotación externa, para favorecer, digamos, a que no se produzca lo que es la atrofia muscular. Y bueno, hemos llegado a lo que es la finalización de esta presentación. Digamos que tiene mucho contenido, es bastante larga, por lo que es importante que ustedes puedan ir, llevarla al día, leerla despacio, comprendiendo. Yo sé que tiene mucha anatomía, mucha fisiología. Recuerden que lo que me interesa acá es principalmente la finalidad de cada sistema, cómo está formado. Que ustedes tengan en conocimiento que existen huesos que son largos, cortos, planos, que hay músculos que también son cortos, largos y planos, que hay músculos circulares, y así sucesivamente con todos los temas que hemos dado. Principalmente lo que es la finalidad de cada sistema, principalmente lo que son las patologías principales de cada uno, los objetivos que ustedes puedan identificar cada objetivo para luego realizar intervenciones o cuidados de enfermería. Eso es sumamente importante que ustedes los puedan separar los conceptos, lo que es un objetivo y lo que es una intervención de enfermería. Así que bueno chicos, acá concluye lo que es esta diapositiva y nos estamos viendo lo que es la próxima clase. Recuerden que es presencial el martes próximo. Nos vemos chicos el próximo martes.